y a todos los doctores que están presentes, pero sobre todo a nuestro invitado especial, el doctor Quiroz. Para las personas que no saben quién es el doctor Daniel Quiroz, pues déjenme decirle que él cuenta con un currículo bien extenso. Él es doctor como profesión, ¿ok? Ha estudiado la medicina como cualquier médico, una formación académica como médico cirujano, con posgrado en bioquímica y doctorado en medicina integrativa en California, en los Estados Unidos. Además, tiene una trayectoria profesional de décadas de investigación y desarrollo de la nutracéutica, trabajando en Twin Lab y Mycelium Lab, desarrollando patentes y fórmulas exitosas, que ya la hemos visto. Fundador de dos compañías de suplementos nutracéuticos o nutricionales con impacto en más de 20 países. Una trayectoria realmente intachable y se ha dedicado siempre durante estos años de más de 30 años de estudio con la innovación y el liderazgo como pionero en el uso de la astaxantina, uno de los antioxidantes más poderosos que existe en el planeta, potente, liderando su investigación y producción, reconocido formulador con resultados comprobados en el mundo hispano. Realmente somos privilegiados como latinos de tener una eminencia como el doctor Quiroz. A nivel global ha participado en congresos médicos internacionales, fundador de canales de televisión y radio de salud en los Estados Unidos, visionario y filántropo comprometido con la salud global. Definitivamente quiero que ustedes me ayuden a darle una bienvenida con un fuerte 7 a nuestro doctor científico de Celium Lab, Daniel Quiroz, desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles. Gracias a Edward, gracias a José, Mesones, ¿verdad? Por esta organización, por tomarse el tiempo de invitar también a muchas personas. Vemos que somos un buen grupo. Esta es la primera reunión que vamos a hacer, muchas de varias, la primera de varias más bien, ¿verdad? La primera de muchas reuniones que quizás estaremos teniendo. Y me siento muy feliz, muy contento porque nuestra empresa está teniendo mucha aceptación. Los productos están teniendo un impacto muy positivo en las comunidades y me encanta que muchos médicos se están integrando también a nuestra empresa. A mucho médico le está llamando la atención. Lo que ha pasado últimamente es que eh, en la medicina, que le llaman alternativa, ¿no? Aunque yo ahora, fíjense, después de muchos años, eh, en una ocasión me preguntaron en Guayaquil, en Ecuador, doctor Quiroz, ¿cómo ve usted el futuro de la medicina alternativa? Me preguntaron. Y yo le dije, mira, esto es una pregunta muy interesante. En el futuro, le digo, en la medicina alternativa, estaremos hablando de bacterias, de enzimas y de antioxidantes. Eso fue hace algunos 20 años. Y, y les dije, y tal vez estaremos hablando también de células madres. Y qué interesante, porque hoy en el 26 nosotros nos enfocamos en el tema de la medicina alternativa, nos enfocamos en eso precisamente. Hablamos muchísimo de probióticos, que son bacterias. Hablamos de cianobacterias, ¿verdad? Como las microalgas unicelulares, que son micobacterias, o sea, interesantes, ¿no? Realmente son bacterias de agua dulce que se están utilizando, como la Hematococcus pluvialis, como la espirulina, como otras algas verde-azul que hay, que se están utilizando muchísimo precisamente para estimular quizás la producción, o son como precursores antioxidantes que estimulan la producción de células madres en nuestro cuerpo. Pero también estamos hablando de enzimas, enzimas digestivas, enzimas metabólicas, y también estamos hablando hoy por hoy ya no solo de células madres, hoy estamos hablando de exosomas
otros compuestos que son productos o desechos de las mismas células madres, ¿no? Que se están utilizando como inmunoreguladores. Esto es un tiempo fascinante, es muy bonito cómo ha venido evolucionando eh, todo lo que se le llama la medicina alternativa. Hoy por hoy, puedo decirles que si empleamos correctamente los compuestos o los compuestos bioactivos, los micronutrientes, las enzimas, las coenzimas, los cofactores naturales, yo me atrevo a decir que ya esto ya no es medicina alternativa, sino más bien viene siendo ya como prácticamente la mejor o la única alternativa que existe en el mercado para lograr salud y bienestar en una persona. Y yo me baso en eso, ¿ok? Yo me baso en eso. ¿Por qué? Porque déjenme contarles un poquito de mi historia. Pues salí de la escuela de medicina hace muchos años y cuando me tocó ya ver pacientes, yo cuento de forma chusca quizás que me había convertido en un médico malo, o sea, que no tenía resultados, no miraba buenas, no miraba, no lograba los objetivos con los pacientes. Los pacientes llegaban enfermos, les dábamos medicamentos y en la siguiente consulta llegaban peor. Y entonces el paquete de medicamentos se aumentaba o aumentábamos las dosis o hacíamos nuevas combinaciones, pero el paciente seguía, este, principalmente las enfermedades crónicas degenerativas, seguían poniéndose más degenerativas, ¿no? Y más complicadas. Y aquellas personas yo miraba cómo se iban deteriorando a medida que iban utilizando más medicamentos. Yo no me sentía muy conforme, no, definitivamente no me sentía nada feliz, nada satisfecho. Y me acordé de un maestro que tuve en la escuela de medicina que me dijo, Daniel, si no aprendes bioquímica, no vas a poder hacer un buen médico, ¿ok? No vas a poder ayudar a las personas a mejorar su salud. Y me acordé de eso, así que fui a desempolvar el libro viejo que tenía por allí, Bioquímica de Harper. Ustedes saben que todos los que hemos estudiado medicina, pues hemos utilizado quizás la bioquímica de Harper, ¿no? Como libro de texto. Por lo menos en México, donde yo estudié en la universidad privada, donde yo estudié, había llevado el libro de la sexta edición de la bioquímica de Harper. Yo no sé en qué edición irán ahora, ¿verdad? Pero yo bien recuerdo la sexta. Desempolvé aquel librito, aquel buen libro, y en la introducción del libro me encontré una definición de enfermedad que yo digo que me cambió la vida. Y yo quiero hacerles una presentación aquí. Tengo un PowerPoint para compartir con ustedes, que me gustaría, obviamente, compartir. Espero que se esté viendo la imagen. Sí se está ¿Me viendo. confirman? Sí se está viendo, ¿verdad? Confirmado, se ve la imagen. Ok. Entonces, Perfecto. fíjense ustedes qué interesante. En el libro de la bioquímica, en la introducción del libro, y ustedes lo pueden comprobar, dice lo siguiente. Todas las enfermedades son trastornos metabólicos en el interior de nuestras células, ocasionadas por falta de nutrientes o por exceso de sustancias de desechos que terminan desactivando la producción celular. Esto es como un resumen fantástico para definir lo que es una enfermedad. Vamos a repasarlo. Todas las enfermedades son trastornos metabólicos en el interior de nuestras células, por supuesto, porque todo el metabolismo se lleva a cabo principalmente en el interior de nuestras células. Ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Allí se lleva a cabo el catabolismo y el anabolismo.
¿verdad? Aquellos alimentos digeridos que logran entrar a nuestras células en forma de glucosa, de carbohidratos, en forma de ácidos grasos y en forma de aminoácidos que vienen de los alimentos que consumimos, más todo lo que es las vitaminas, los minerales, los ácidos nucleicos y llegan adentro de la célula y nuestras células tienen la habilidad, gracias a unos procesos enzimáticos, ¿verdad? Reacciones enzimáticas, en convertir a esos nutrientes, esos bloques de nutrientes, en energía, en nuevas proteínas, en nuevas células, en hormonas, en neurotransmisores, en una serie de sustancias vitales, inmunoglobulinas, una tremenda cantidad de sustancias que son vitales para el mantenimiento de la salud y de la vida. Entonces, todas las enfermedades son trastornos metabólicos en el interior de nuestras células ocasionados por, número uno, falta de nutrientes. Y esos nutrientes pueden ser los macronutrientes o pueden ser también los micronutrientes. Por nuestro hemisferio, por aquí por donde nosotros vivimos, en América, es muy difícil que una persona, aunque hay mucha gente desnutrida, porque hay niños en algunos países que yo he conocido en todos lados, que sufren de desnutrición por carencias de macros y de micros. Pero es bien difícil encontrar gente desnutrida por carencia de macronutrientes, pero sí de micronutrientes. Y eso hace una tremenda diferencia. Los micronutrientes, aquellos que se necesitan en cantidades de microgramos, de miligramos, aquellos que son irreemplazables, que no se necesitan en cantidades grandes, que no se pueden reemplazar uno con otro, que cuando hacen falta forman trastornos o hay carencias nutricionales y forman trastornos metabólicos, porque todos estos son coenzimas también, o sea, son herramientas que las enzimas necesitan para llevar a cabo su proceso metabólico adecuadamente en nuestras células. Entonces, sí hay carencias de micronutrientes. Número dos, por exceso de sustancias de desechos. Yo me imagino a la célula como si fuera una fábrica, ¿no? Por un lado entra la materia prima, por otro lado sale los desechos y por otro lado sale la producción de lo que la célula debe producir, las sustancias vitales, la energía, todo lo que el cuerpo tiene que producir para mantener la salud y la vida. Pero si tenemos una materia prima defectuosa o carente, lo que sí vamos a tener es exceso de sustancias de desecho, porque no se va a producir adecuadamente en esa fábrica y vamos a tener una disminución en la producción celular, empezando por la energía y todo lo demás también va a estar disminuido. Por eso es que en la bioquímica dice, todas las enfermedades son trastornos por falta de nutrientes o por exceso de sustancias de desechos que terminan desactivando. La bioquímica dice desactivar la producción celular. Podríamos utilizar otro término, disminuir la producción celular, alterar la disminución celular, afectar de una o de otra manera la producción celular. Entonces nosotros, los que hemos estudiado bioquímica, los que hemos estudiado nutrición y los que entendemos, los que hemos estudiado fisiología, entendemos esta definición de una manera increíble, ¿no? Fascinante. Y saben una cosa, y yo había leído mucho de fisiología, de anatomía, de bioquímica y todo, pero regresar a la introducción de este libro y encontrarme esta definición de enfermedad, para mí fue como si me hubieran abierto una puerta de oportunidad, como si me hubieran dado una tremenda cátedra. Y entonces yo tomé una decisión y dije, voy a empezar a hacer una investigación aquí. Voy a relacionar todas las enfermedades crónicas degenerativas que se describen en los libros con estas tres causas. Y voy a ver cómo se relacionan. ¿Cómo es que esas enfermedades llegan a aterrizar en estas tres causas básicas de enfermedad?
y me llevé una sorpresa. Todas las enfermedades crónicas degenerativas, todos los trastornos metabólicos de una persona tienen relación con estas tres grandes causas de enfermedad. Por eso es que la salud celular, la célula es la unidad básica de nuestro cuerpo. Y comprender las necesidades, comprender las causas y los efectos que afectan nuestras células es vital para poder comprender cómo se desarrolla la salud, cómo se desarrolla la vida, cómo se desarrolla la enfermedad y también la muerte a nivel celular. ¿Ven ustedes qué interesante? Esto es una introducción que yo quiero presentar a ustedes. Simplemente una introducción, llamar la atención de ustedes a lo que es la base de bioquímica que yo utilizo para el desarrollo de mis productos. Porque yo tomé una decisión desde hace 30 años. Me voy a dedicar a nutrir, a desintoxicar y a reactivar el metabolismo de las personas. Fue una decisión sencilla. Fíjense que tuve la oportunidad de llegar a un hospital donde habían niños desnutridos. Estos niños los llevaban allí no para sacarlos de la desnutrición, sino que los llevaban allí para que murieran prácticamente por la desnutrición severa que padecían. Yo le pregunté al director del hospital, le dije, doctor, ¿qué están haciendo para sacar a los niños de la desnutrición? Y él me dice, estamos haciendo muchas cosas, estamos tratando. Hemos buscado la forma de ayudarlos, pero tenemos un grave problema, me dijo. Y me lanzó el problema. Me dijo, mira, estos niños están tan desnutridos que su digestión está desactivada. Vean usted cómo me está hablando de las mismas causas. Y cuando nosotros les damos alimentos, les damos comida, estos niños en vez de digerir, fermentan y al fermentar se intoxican más y por intoxicación terminan muriendo. Y entonces yo que ya había leído esta definición dije, wow, están desnutridos, están desactivados, están intoxicados. Las causas, las mismas causas. Entonces me vine en el avión pensando y dije, ¿qué hago yo? ¿Cómo mezclo los 120 micronutrientes esenciales que el cuerpo necesita diariamente para funcionar adecuadamente en un producto que no requiera digestión, en un producto que se pueda absorber por la mucosa del tracto digestivo, o si es posible que se pueda absorber en la piel de estos niños, para no tener que intoxicarlos con una mala digestión? Fíjense que era lo que yo venía pensando. Gracias a Dios en ese tiempo teníamos en el laboratorio Micel, aquí en California, éramos prácticamente los dueños, los creadores de la patente de micelización. Y la micelización es el proceso patentado de 1984 que originalmente se llamó Emusol, que lo que hacía posible lo que hace posible esta patente es poder juntar liposolubles con hidrosolubles, o sea, hace posible mezclar el aceite con el agua en un líquido, en agua, y que se disuelva homogéneamente. Esta patente nos permitió lograr una absorción del 100% de los micronutrientes en el tracto digestivo, pero también a través de la piel. Entonces yo dije, vamos a usar la patente, voy a mezclar los 120 micronutrientes esenciales. Hice un producto con los 120 micronutrientes esenciales, lo mandamos a los niños y como en un mes recibí una carta, un mensaje de allá del hospital y me decía el doctor, es un milagro. Todos los niños que pusimos con tu producto disuelto en el agua, solo le damos una oncita diluida al día a los niños, todos están saliendo de la desnutrición. Todos están mejorando su hemoglobina, se ha quitado la inflamación, ahora ya digieren,
ya se desinflamaron, están mejor. Es increíble. ¿Qué les está dando? Y yo me puse a pensar, wow, pues este es el milagro de la bioquímica, ¿no? Bien me decía mi maestro, hay que aprender bioquímica para poderle ayudar a las personas a recuperar su salud. Es increíble. Pero estudiando un poco más, me di cuenta de algo, que estas tres causas originan efectos negativos a nivel celular. Y yo me puse a hacer una lista de efecto por efecto a nivel de la bioquímica de cuáles eran los efectos negativos que resultaban de estas causas originales de enfermedad. Porque el libro decía, si nos dedicáramos a tratar estas causas básicas de enfermedad, nos ahorraríamos millones y millones de dólares en tratamientos médicos y nos ahorraríamos muchísimos achaques en, en la vida del ser humano. Y yo dije, wow, pero esto es increíble, esto sí se puede hacer. Las causas tienen que originar efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Hice una lista de 14 efectos negativos, empezando por la inflamación. La inflamación es el primer gran efecto negativo que aparece cuando una persona está desnutrida, intoxicada y desactivada. Inflamación. Después le sigue la baja de energía. La metilación lenta, o sea, la replicación celular se vuelve lenta también. O sea, la regeneración celular se vuelve lenta. También tenemos un desbalance del sistema inmune. El sistema inmune se deprime. También tenemos un desbalance hormonal. El sistema hormonal, o sea, todas las hormonas también se producen menos. También tenemos carencias de enzimas digestivas y carencias de enzimas metabólicas. También tenemos mutación del DNA y la aparición de quistes y tumores, ya sean benignos o malignos. Y entonces yo me empecé a sorprender y dije, wow, es increíble. En realidad, lo que sucede en una persona que está enferma, lo primero es que que está desactivada, desnutrida, y luego empiezan a aparecer todos estos efectos. Cuando nosotros encontramos esos signos y esos síntomas, esos que son efectos, nosotros entonces así es como logramos llegar a los diagnósticos. Pero no hacemos nada para corregir las causas, ni hacemos nada para corregir los efectos. Por lo tanto, esta persona va a seguir empeorando su situación. Solo para ilustrar un poquito, una enfermedad viene siendo como un árbol. El nombre de esa enfermedad no importa. Póngale usted el nombre que quiera. Siempre va a tener signos y síntomas, que en este caso para mí son efectos. ¿Ok? Efectos. Cosas que nosotros podemos medir, que podemos preguntarle a él qué siente, podemos descubrir, ¿no? En el paciente. Nosotros en la medicina alópata normalmente tratamos signos y síntomas de las enfermedades y ustedes lo saben bien. Yo de forma chusca digo que uno se convierte como un jardinero de la enfermedad porque empieza a podar ese arbolito, ¿no? A quitar signos, a quitar síntomas y a poner esa enfermedad frondosa. Porque cuando usted poda un árbol, ese árbol se va poniendo más bonito, hasta da mejores frutos, porque usted lo tiene bien cuidadito. Nos olvidamos de las raíces, nos olvidamos del origen, de dónde nació ese arbolito, que siempre va a ser la intoxicación, la desnutrición, la desactivación, la oxidación, porque después descubrí que la oxidación no solo era un efecto, sino que se convertía en una causa importantísima en la enfermedad y que se estaba relacionado la oxidación con todo lo que fuera deterioro y degeneración de nuestros tejidos. La artritis, todo aquello que le llamamos nosotros itis, ¿no? Colitis, gastritis, artritis, todo lo que termina en itis, todo lo que son inflamaciones crónicas degenerativas y que empiezan a destruir los tejidos. Y obviamente, yo pongo como quinto lugar la ignorancia de no saber este concepto, de no saber estas causas, de no interpretar adecuadamente cómo es que se originan las enfermedades. Yo lo considero que también es una causa importantísima, porque nosotros los médicos a veces nos confundimos con tantas enfermedades
y con los exámenes de sangre que salen normales, pero la persona está enferma. Los mismos pacientes. A mí me parece interesante porque fíjense que ahora recibo pacientes. eh, Siempre los he recibido. Lo que pasa es que hace 30 años empecé a hablar de este concepto. Yo tomé una decisión y dije, voy a crear una cajita en aquel tiempo a la que yo le llamé el DNA. Lo que pasa es que no era tan guapa y tan bonita como tenemos esta caja hoy, ¿verdad? Era una caja diferente, pero era bonita también. ¿Ok? Más alegre, más colorida quizás, pero esta está muy, muy moderna. Un DNA. ¿Qué significa? Desintoxicar, nutrir y activar un programa de 30 días para mejorar la salud de una persona. Fíjense qué interesante. El DNA. Una cajita. Yo recuerdo que lancé aquella caja porque dije, bueno, todo el mundo lo necesita. Y le dije a los distribuidores porque también, si yo sin ser un emprendedor, sin saber nada de negocios, empecé una empresa gracias a este concepto. Y le dije a los distribuidores, señores, de ahora en adelante esto va a ser muy fácil. Usted se encuentra un enfermo y usted le va a decir, o me compra la cajita o se va comprando el cajón. O sea, yo traté de hacerlo muy práctico, ¿no? Siempre me ha gustado ser así, quizás muy bromista o muy ocurrente. Pero entonces los distribuidores lo tomaron muy en serio. Y uno de ellos se fue a Tijuana. Se llevó unas cajas del DNA. Llegó con un señor allá que era un candidato magnífico, ideal para el DNA. Se encontró aquel señor que tenía estos diagnósticos: artritis, hepatitis. Tenía una hepatitis de años, por lo tanto tenía ictericia, retención de líquido, estaba completamente desactivado su metabolismo, poca energía, retención de líquido, ya lo mencioné, amarillo. Se miraba el hombre muy enfermo, muy enfermo. Charlie, el distribuidor, no era médico, pero yo le había enseñado a cómo reconocer un desactivado. Y no era necesario ni saber mucho para darse cuenta que esa persona estaba muy enferma. Y el Charlie le dijo al señor, señor, le dijo, usted tiene dos opciones: o me compra la cajita o se va comprando el cajón. Aquel señor le dijo, Charlie, hombre, dame la cajita, por favor. El hombre contó después que en el primer mes había recuperado un 60% de su salud y que para el segundo mes ya había recuperado un 90%. Y para el tercer mes regresó a trabajar. Tenía cerca de 3 años de no trabajar. Regresó con unas cajas. Él era el doctor Orduño, dueño del Hospital Chipsa de Playas de Tijuana. Miren qué sorpresa. Era un médico y estaba sorprendido con lo que había sucedido con aquel tratamiento de la cajita. Él era un testimonio y llegó tan convencido a su propio hospital que le dijo a sus empleados, que eran los médicos allí, de ahora en adelante el que entre por esta puerta enfermo, le vamos a dar o la cajita o el cajón. Y ya no hay opción, es una orden. Y vamos a invitar a ese doctor Quiroz que nos venga a hablar de por qué esa cajita es tan efectiva. Yo recibí la invitación. Llegué al quinto piso del hospital. Eso pasó, yo no sé cuántos meses habían pasado. La secretaria me dijo, ¿usted viene a la charla del doctor Quiroz? Y le digo, sí. Y me dice, pase adelante porque no tarda en llegar. Ah, muy bien, gracias. Me acordé que era yo, ¿verdad? Y le dije, señorita, ¿y ese doctor Quiroz quién es? Y me dice ella, es un viejito de California que viene a hablar yo no sé de qué, pero dicen que está interesante. Ah, qué interesante, le dije. Pasé a la sala de juntas y ahí estaban los médicos con las cajitas y lo que estaban era dando testimonios de lo que habían visto, con lo que habían visto ya con esas cajas. Dijo uno de ellos, a mí me sorprende, dice,
¿cómo es que en 2 meses hemos logrado tantos resultados magníficos que antes ni con 2 años de tratamiento lográbamos en un paciente? Y yo estaba muy contento, muy agradecido con Dios porque estaba viendo allí las experiencias. Han pasado muchos años, muchos años. Hoy tenemos una cajita fabulosa. Es el mismo concepto. Yo no he dejado de compartir esta información. No me he detenido de hablar de lo mismo. Y hoy por hoy me atrevo a decir que esto ya no es medicina alternativa, sino que esto es la única alternativa que yo conozco para mejorar la salud y el bienestar de una persona. Por eso es que yo insisto en ese concepto. ¿Cómo volvernos nosotros los médicos personas que verdaderamente hagamos unos cambios positivos, impactar en nuestras comunidades de manera efectiva para mejorar su salud? Esta es otra industria. Esta es la industria de la salud y el bienestar. Yo ya no estoy en la industria de las enfermedades como tal, porque ahora es gracioso. Llegan los pacientes conmigo. El domingo pasado yo recibo todos los domingos muchos pacientes aquí en Los Ángeles y una señora me dijo, doctor, yo no entiendo, me dice, ¿cómo es que si yo tengo una enfermedad y aquella señora tiene otra enfermedad y usted nos dio lo mismo? Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque resulta que las dos se enfermaron por lo mismo. ¿Ok? Yo lo que trato son las causas que originan esos problemas de salud. Ahora la gente me buscan y me dicen, ¿y qué tiene para la artritis? Y le digo, mira, para la artritis no tengo, pero sí tengo para tus células. ¿Ok? Tengo para ti. ¿Y qué tiene para la diabetes? No, no es que para la diabetes no, pero para ti sí. Ustedes ya van entendiendo por qué yo les hablo así. Hablemos un poquito de la cuarta causa, la oxidación. Bueno, la oxidación, nosotros sabemos que es un fenómeno físico, químico, de óxido reducción, valga la redundancia, que el oxígeno o las moléculas se roban electrones entre ellas y en el robo de esas electrones se va teniendo una transferencia o una pérdida de electrones y esa pérdida de electrones hace que cualquier metal, cualquier cosa, cualquier animal, cualquier planta o cualquier ser humano termine oxidado. Porque hay una verdad, todos nos oxidamos. Lo que pasa es que este concepto y esta teoría fue apenas presentado en 1954 por el doctor Dehan Harman, un bioquímico de la Universidad de Nebraska, que murió ya, ¿verdad?, a la edad de 98 años. El doctor Harman, yo lo conocí en el 2010. Tuve la oportunidad de conocerlo en Las Vegas, Nevada, cuando él tenía creo que unos 94 años, algo así, algo es por allí, ¿ok? Y el doctor, yo le pregunté, doctor Dejan Harman, ¿de dónde se le ocurrió a usted la teoría de los radicales libres? O sea, explicar la oxidación. Y me dice, mi esposa me regaló una revista en 1940 y esa revista traía un artículo de un gerontólogo ruso y ese artículo se titulaba Mañana usted puede estar más joven y saludable. Y me llamó mucho la atención, dice, muchísimo. Allí el gerontólogo hablaba de unas moléculas raras, medio las describía, yo las seguí estudiando, logré entender mejor el concepto 14 años después. Presenté en UCLA, en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California. Presenté la teoría de los radicales libres en 1954. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría lo que dice que el envejecimiento es un resultado por el daño oxidativo causado por los radicales libres que son generados por el metabolismo de nuestro cuerpo. Estos radicales libres son moléculas orgánicas inestables que aparecen como un desecho del oxígeno o del metabolismo del oxígeno en nuestras células. Los radicales libres son eh, cualquier cantidad de especies químicas, porque no solamente hay de oxígeno,
sino que hay de alcoholes, hay de fenoles, hay de, eh, digamos, alcoholes, fenoles, hay de carbono, ¿verdad? Sulfuros, hay diversos tipos de radicales libres eh, que, que son muy reactivos, ¿verdad? Porque ellos poseen un número impar de electrones y en la búsqueda de ese electrón perdido, porque perdieron un electrón en su órbita, en la búsqueda de ese electrón, van robándole a otras moléculas, pero esos electrones salen volando. Y ahora tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y se va multiplicando la reacción en cadena de moléculas que se van volviendo inestables. De esa manera se rancean los lípidos, se echa a perder la comida, se rancean los carbohidratos, hay fermentación, se dañan los ácidos nucleicos y todos los demás componentes de nuestras células pueden ser destruidos y mutados, aún hasta el mismo material genético, por los radicales libres. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, un radical libre es una toxina. Todos los venenos son radicales libres. Todas las toxinas son venenos y son radicales libres. Un virus como tal es un radical libre, ¿no? Yo me quedé sorprendido cuando la gente en el tiempo del COVID, la gente decía, hay que matar el virus. Y yo le decía, es que no lo podemos matar. Me decían, ¿por qué? Porque ya está muerto. Es un virus, es una toxina. Tú no puedes matar a un muerto. Lo que hay que hacer es neutralizar la oxidación y el daño que está ocasionando con antioxidantes. Y la gente no comprendía mucho de lo que yo hablaba, quizás en la televisión aquí en Los Ángeles, pero hicimos una campaña tremenda para informar a la gente de lo que era un virus, por ejemplo, ¿no? Ok, también en esta teoría se dicen unos conceptos muy interesantísimos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, una persona que come mucho es una persona que se va a oxidar más rápido. La disminución calórica, o sea, la disminución en alimentos en una persona hace que la persona se oxide menos. Pero si come muchísimo, produce más radicales libres y se oxida más rápido. Otro concepto interesantísimo es que una persona que hace mucho ejercicio y no usa antioxidantes, es una persona que se va a oxidar mucho más acelerado, mucho más rápido. Por ejemplo, los deportistas que no usan antioxidantes, pues envejecen y se dañan sus tejidos mucho más rápido por el exceso de radicales libres que producen al hacer un ejercicio demasiado extenuante, demasiado fuerte. Bien, qué interesante. Los radicales libres también están en la radiación del sol, la contaminación, el estrés, la alimentación deficiente. Todo eso produce radicales libres y todo eso finalmente ataca a nuestras células. Por eso es necesario el consumo de antioxidantes exógenos, pero también fomentar la producción de antioxidantes endógenos que se producen en el hígado, como el glutatión, como el superóxido dismutasa, como la catalasa. Todos estos son antioxidantes. De los antioxidantes exógenos, obviamente, los encontramos, ¿verdad?, en los vegetales. Una célula normal es atacada por radicales libres y esa célula cae en un estrés oxidativo. Y al caer en un estrés oxidativo, esa célula puede sufrir mutaciones, esa célula puede ser dañada, esa célula se inflama, esa célula se muere más rápido. Y algunas células estresadas, si sobreviven, se pueden empezar a multiplicar aceleradamente, adaptarse a vivir en un ambiente ácido y contaminado, y esas células cuando se adaptan y se multiplican aceleradamente, nosotros le llamamos a eso tumor, le llamamos a eso cáncer, le llamamos a eso una célula mutada que se multiplica, que forma una colonia, que pone un muro perimetral, que pone caseta de vigilancia y tenemos ya un tumor allí. ¿Ok? O puede ser que esta célula oxidada pierda la capacidad y la sensibilidad de ser estimulada por la insulina. Y entonces a esta persona, si se oxida
y se vuelve resistente a la insulina, entonces puede empezar a producir más grasa en su cuerpo o puede convertirse en diabético. ¿Ok? Y todo este asunto que conocemos de el síndrome metabólico tiene que ver también con un proceso de oxidación que la persona ha venido sufriendo por mucho tiempo, por muchos años. Todo se deteriora con la oxidación, todo se daña, ¿verdad? Todo se envejece y todo se echa a perder precisamente por oxidación. A tal grado que algunos dicen que si nosotros viviéramos muchísimos años más, todos llegaríamos a desarrollar cáncer. Sí, ¿qué les parece, no? O sea que, de alguna manera, la vida, por eso es que el doctor Nathan Shock, 1961, 1959, perdón, este, él comienza un estudio. Y ese estudio era para comprobar la teoría de los radicales libres del doctor Dean Harman. Se llamó hasta el día de hoy el Estudio Longitudinal de Baltimore, en la Universidad de Nebraska, para comprobar la teoría de los radicales libres del doctor Dean Harman. 35 años después, llegaron a una primera conclusión, fue como una primera fase. Se gastaron muchos millones de dólares, dedicaron mucho tiempo a este estudio, se oxidaron un montón de viejos estudiando la oxidación, digo yo, para llegar a una conclusión de dos líneas. Los años que vivamos dependen de la cantidad de antioxidantes que consumamos. Fíjense qué interesante esta conclusión. Los años que vivamos dependen de la cantidad, y yo le puedo decir ahí, y de la calidad de antioxidantes que consumamos todos los días. Esta conclusión fue dada en 1996. De tal manera que por eso en aquellos años tuvimos un tremendo auge en el tema de antioxidantes. Las empresas empezaron a buscar los mejores antioxidantes de la naturaleza, ¿no? A concentrar esos pigmentos, esos colores maravillosos que tienen los vegetales. El betacaroteno que nos da el amarillo, el licopeno del tomate que nos da ese color rojo. Y empezaron a hablar, empezamos a clasificar los antioxidantes. ¿Qué vitaminas tenían mayor efecto antioxidante? Vitamina C, vitamina E. Empezamos a hablar de los proantocianidinas, de la semilla de uva, el resveratrol, empezamos a hablar de los flavonoides y de los carotenoides maravillosos, esos pigmentos carotenos, ¿no? Pigmentos que le dan vida, que le dan color a todas las frutas y a los vegetales, y se empezaron a concentrar y se empezaron a poner en extractos concentrados bien caros. Por ejemplo, empezamos a tener semilla de uva al 4% de proantocianidinas, luego al 30%, luego llegamos al 94% de proantocianidinas, donde un kilo ya de ese extracto costaba $1,600 desde hace muchos años. Y fue fascinante, fue fabuloso. Dentro de los carotenoides se investigaron hasta el día de hoy alrededor de unos 650 carotenoides antioxidantes, que son los antioxidantes exógenos más maravillosos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Hay muchísimos de ellos que son fascinantes. Pero el que ganó relevancia, el que realmente se llevó todos los premios de todos esos carotenoides, como el mejor de todos, como el mejor antioxidante, nace de una historia fascinante, ¿no? Porque ¿qué es un antioxidante? Un antioxidante es una molécula natural, ¿ok? Orgánica, cargada de electrones y que tiene la capacidad de donarle el electrón perdido al radical libre. Y de esa manera convertirlo nuevamente en una molécula estable que ya no nos hace daño, que ya no nos roba electrones, que ya se estabilizó, ¿ok? Y que ya sirve para un metabolismo saludable en nuestro cuerpo. Ese es un antioxidante. Y le estaba comentando de la observación de un amigo mío a estos animalitos, a los salmones. Allá en 1980, más o menos, él se gradúa de la Universidad de Berkeley, aquí en California, y comienza a observar a los salmones. Los salmones es una historia fascinante porque los salmones nacen en la base de un río, bajan pequeñitos, ¿verdad? Llegan hasta el océano
pueden andar millones de kilómetros en el océano, se vuelven adultos y cuando llega el tiempo de dar origen a la nueva generación de salmones, siempre regresan al lugar donde nacieron. Y ese viaje, río arriba, corriente arriba, es interesante, ¿no? Cómo regresan y es un viaje muy estresante, muy oxidativo, muy cansado, ¿verdad? Y yo siempre digo que la vida de uno viene siendo como ese viaje río arriba. Ahí va uno batallando, ¿no? Con los horarios, con el trabajo, con los compromisos, con los viajes, con los eventos, con las deudas, con la suegra, digo yo, con todos los problemas que hay que llevar, ¿no? Río arriba, ¿no? Todos los problemas que la gente tiene que cargar. Y eso es estresante. Pues mi amigo Jerry Samsinski comenzó a observar estos animalitos y dijo, ¿qué comen? ¿Cómo se cargan de un pigmento color rojo que los carga de antioxidantes para poder hacer ese viaje extenuante? Y bueno, el salmón lo que consume es una microalga unicelular llamada Hematococcus pluvialis. Y el Hematococcus pluvialis originalmente es verde porque está cargado de beta-caroteno y de clorofila. Pero cuando se estresa en el estanque donde se cultiva, el beta-caroteno y la clorofila se empiezan a convertir en un pigmento color rojo, que es un carotenoide antioxidante maravilloso. Y una vez que ya se carga de ese pigmento, ya llegó a su punto de madurez, digámoslo así. Y cuando se carga de ese pigmento, tiene la habilidad de esta microalga de vivir muchos años. Es un ser vivo, es un vegetal que puede vivir muchos años cuando ya se carga. Pero el salmón consume esta microalga y se carga de ese pigmento antioxidante maravilloso. Lo conocemos ahora con el nombre de astaxantín. Y el astaxantín tiene la habilidad de absorberse 100% en las células de nuestro cuerpo, gracias a sus extremos liposolubles, y es capaz de atravesar hasta la barrera hematoencefálica de nuestro cerebro. Fíjense qué interesante. Y es el carotenoide más potente como antioxidante que existe en toda la naturaleza. Tiene varias características. Por ejemplo, es 6.000 veces más poderoso que la vitamina C como antioxidante. Es más de 600 veces poderoso que la vitamina E, los antones, los proantocianidinas, la coenzima Q10 y todos los demás antioxidantes poderosos, el resveratrol, todo lo que nosotros conozcamos como antioxidantes no se acercan, ni de cerca, digo, se acercan al poder antioxidante que tiene la astaxantin. Con este producto maravilloso, hoy por hoy, yo conozco que hay por lo menos unas 24 patentes de usos y beneficios para la salud del ser humano. Esto es fascinante. La primera patente que yo leí de la astaxantin fue en el 96. Los oftalmólogos estaban fascinados porque con este antioxidante mejoraban la visión de una persona y era capaz de mejorar, por ejemplo, la degeneración de la mácula, la inflamación del nervio óptico o el desprendimiento de la retina o preservar la buena salud de la retina en una persona con una retinopatía diabética o pigmentosa, mejoraban. Entonces habían unos estudios en esa primera patente, todo relacionado a la salud de la visión. Y yo me quedé fascinado con eso y dije, wow, esto es increíble. Así encontré finalmente a mi amigo Jerry Samsinski, que en 1984 había comenzado a cultivar la microalga en la Sierra Nevada, aquí en California, pero el gobierno no le permitió continuar porque pensaron que él estaba cultivando algo ilegal, una cosa que no conocían, algo que no tenía licencia, que no tenía ningún permiso para cultivar. Pero él había tenido un amigo, un compañero que ahora era gobernador en el estado de Hawái. Y su amigo le dijo, no, pues vente a cultivar tus cosas aquí. Y en 1985 fundó la empresa de donde nosotros obtenemos nuestro astaxantin, que está en Hawái. Hoy por hoy es la planta de astaxantin más grande que existe en el mundo, obviamente, y que se convirtió en una empresa desde 1985 hasta el día de hoy,
Muchos años después yo me encontré con él, hicimos una relación de amistad muy bonita y yo me comprometí a promover este carotenoide en Latinoamérica y en el mundo donde se pudiera, ser yo el principal promotor, principalmente en Latinoamérica, ¿ok? De este maravilloso carotenoide. Y eso lo he hecho por muchos años. Yo saqué un producto desde aquel entonces muy famoso en el mercado internacional que se llama Santin, ¿ok? Y este producto, por ejemplo, antioxidante, que también nosotros aquí lo tenemos en Celión, en el Celergy Boost, ¿ok? Este viene cargado de astaxantin, un potente antioxidante, que es uno de los productos que viene en la cajita del DNA. Miren, esto es una historia fascinante. Ya Jerry se retiró hace como 2, 3 años, pero nos dejó una herencia. Y esa herencia la tenemos a nuestra disposición, aquí a nuestro alcance. Y yo espero que los que me están escuchando esta noche y las personas que tienen buenas intenciones para ayudar a otras personas, saquen grandes provechos y gran beneficio de este maravilloso carotenoide. Hay muchas historias, pero déjenme contarles qué contiene la cajita. La cajita contiene, en primer lugar, el Celium Power. Celium Power es una combinación de 240 compuestos bioactivos. Déjenme decir algo sencillo. Está elaborado con una fórmula única y poderosa con ingredientes de calidad y altamente biodisponibles. Rico en potentes antioxidantes que combate el estrés oxidativo, reduce la inflamación celular, refuerza el sistema inmunológico y optimiza el funcionamiento del organismo. ¿Por qué? Porque contiene 240 compuestos bioactivos, incluyendo los 120 micronutrientes esenciales que el cuerpo necesita para funcionar bien. Si yo solo tuviera este producto, yo con este producto desintoxico, nutro, activo y desoxido. Con un solo producto. Originalmente, este producto fue formulado por una empresa grande en la que yo propuse el concepto de desintoxicar, nutrir y activar, pero que ellos no lo quisieron promover, no pudimos hacer negocio, lo puse yo en mi empresa y hace 1 año y medio que iniciamos con Celion, yo lo traje a la mesa con el nombre de Celion Power. ¿Ok? Este producto maravilloso es realmente sorprendente. Usted tiene que conocer el Celium Power. ¿Ok? Es vegetariano, es vegano, no tiene proteínas de origen animal, no. Todo es de origen vegetal y no tiene ningún relleno, no tiene ningún, ¿cómo se llama esto? Excipiente o algo que rellene ahí. No, son puros ingredientes activos concentrados cuando usted combina el Celium Power con leche, con agua, con jugo o se hace un licuado en las mañanas. Munotin. Munotin es para activar los canales naturales de eliminación y esto es para reforzar el proceso de eliminación de toxinas de nuestro cuerpo. Este producto no solamente desintoxica, sino que ayuda a estimular y a mejorar la digestión. Ayuda a eliminar metales pesados. Promueve la desintoxicación celular. Activa los canales naturales de eliminación. Limpia el colon, limpia el hígado, los riñones, los pulmones del sistema linfático y la piel. De tal manera que este producto no solamente limpia, sino que también fortalece los probióticos, porque viene cargado de probióticos y prebióticos para fortalecer la flora intestinal. De tal manera que eso hace una tremenda diferencia. Este producto se puede utilizar siempre sin dañar la flora intestinal, que también tenemos que cuidarla, porque es parte esencial de la salud de lo intestinal. Celergy Boost, ya se los había mencionado, aumenta la energía celular, proporciona antioxidantes que combaten el daño celular, mejora la concentración y la claridad mental, y apoya la salud cardiovascular, pero lo más importante de este producto es que viene cargado de astaxantin. Y el astaxantin es un neutralizador de radicales libres. A los jóvenes y a los deportistas les fascina porque lo usan como un producto de preentrenamiento
y también después del entrenamiento, después del ejercicio en el gimnasio, ellos utilizan este producto no solamente para mejorar su rendimiento muscular o físico, sino también para reparar, para neutralizar todos los radicales libres que se producen cuando están haciendo mucho ejercicio. Hay que recordar la historia del salmón, ¿no? Cómo ese salmón se va recuperando gracias a que va cargado de astaxantin. Así que este producto es Celergy Boost. Y como número 4 tenemos el Neurocell. Neurocell fue creado para mejorar la circulación y la oxigenación de la sangre, principalmente para el cerebro, mejorar el estado de ánimo, mejorar la producción de energía, ayudar a mejorar la concentración y el estado de alerta, mejorar el biorritmo cerebral, ayuda a dormir mejor, mejora la digestión y el bienestar del segundo cerebro, que son los intestinos. Y con este producto usted puede lograr claridad mental, reducir el estrés y la fatiga mental. También ayuda a mejorar el estado de ánimo, la capacidad de concentración y el aprendizaje. Miren, esto es un producto maravilloso. Neurocell es un productazo, ¿ok? Yo estoy fascinado porque yo originalmente lo crié, lo hice para las personas mayores que estaban teniendo problemas de, digamos, de falta de memoria, falta de concentración, estas personas que no sienten claridad mental, que se les olvidan las cosas, pero nos hemos llevado la sorpresa con este producto de cientos y cientos de testimonios de personas que tenían demencia, personas que estaban padeciendo de Alzheimer, de Parkinson, de autismo en los niños, unos casos sorprendentes de Parkinson que hemos visto y personas que padecían de mucho estrés y de mucha ansiedad que ahora viven relajados, tranquilos, contentos con el NeuroCell. Y estos dos productos, por ejemplo, el Cellium Power y el NeuroCell, usted los puede combinar en un licuado en la mañana cuando se levanta. A mediodía, cuando va a hacer ejercicio, utilizar el Synergy Boost. Y en la noche, antes de dormir, el té para desintoxicar. Cuatro productos que hacen el concepto del DNA, que se contienen en la cajita del DNA. Cuatro productos. Hoy por hoy no voy a hablar de los otros productos que ya tenemos, porque les puedo seguir hablando, por ejemplo, de nuestro colágeno maravilloso, del Richade, del concepto del SOS, pero no me voy a meter más porque si no, no voy a parar de hablar. Lo que sí le puedo decir es que en nuestros productos tenemos puros macronutrientes, o digo, ¿cómo se llaman estos? Superalimentos, como la espirulina, la moringa, la maca, la clorela, el colágeno marino, toda la gama de antioxidantes, todas esas frutas maravillosas que nos dan unos santones, proantocianidinas, bioflavonoides, carotenoides, toda esa gama de antioxidantes poderosos que hay en la naturaleza, los mejores de todos, los concentramos en nuestros productos. Son alimentos, ¿ok? Son alimentos. Con esto, por eso usted va a lograr desintoxicar, nutrir, activar, desoxidar. ¿Qué otros grandes beneficios notamos nosotros? Que se activa el metabolismo, se purifica la sangre, se activa la regeneración celular, se reparan los músculos, se mejoran las funciones sexuales, se regula el azúcar en la sangre, se mejora el sistema inmune, se regula el sistema hormonal, se controla el estrés oxidativo, se mejoran las funciones cerebrales, se reduce la acidez sanguínea y definitivamente se mejora la apariencia en general de una persona. Y me encanta contar el mejor testimonio que yo tengo, que es el de mi papá. Mi papá, pues, gracias a Dios, si Dios nos permite, vamos a celebrar su cumpleaños número 100 en junio próximo, si Dios nos permite. Mi papá, a su edad, mantiene su claridad mental, sus funciones bien, se ha mantenido saludable, gracias a Dios. No ha visitado un médico desde hace muchos años, pero hace como unos 25 años me lo encontré muy oxidado, muy desactivado, con dolores, como con artritis, con rigidez en las mañanas, muy mal el viejito. Empecé a darle los productos y 25 años después.
la gente le pregunta, ¿cómo es que usted a su edad está tan saludable? ¿Por qué se ve tan bien? Y él dice, bueno, mi hijo me manda unas brujerías de Estados Unidos, yo no sé qué son, pero se los recomiendo, son fabulosos. Esa es la experiencia de mi papá. Y la verdad es que espero que toda la información que he compartido de manera sencilla haya por lo menos interesado a alguna persona en hacer alguna pregunta o hacer algún comentario en relación a lo que hemos hablado esta tarde. Y la verdad es que es fascinante hablar de salud. Antes yo hablaba de enfermedades, ahora me gusta hablar de salud. Wow, increíble, doctor Quirós, por esa gran participación tan magistral. No quedaba más realmente tenerlos acá en compañía de todo el equipo de salud y bienestar de Venezuela, tantos terapeutas como enfermeros y doctores, cirujanos y especialistas en diferentes áreas. Y bueno, me encantaría saber, para hacer esto interactivo, poder levantar la mano para darle la palabra a cada una de las personas que quieran hacer alguna consulta directamente con el doctor. Entramos en la ronda de preguntas y respuestas que vayan de la mano con toda la información que acaba de dar el doctor Quirós. Así es, mi querido José, de verdad, felicitar al doctor Daniel Quirós. Nos acaba de dar una charla magistral, de verdad. Y sí me gustaría darle un aplauso virtual al doctor con un 5, Muchas 5, gracias. 5 ahí en el chat. De verdad, un 5 para el doctor, porque si ve muchos 5, el miércoles nuevamente estará con nosotros. Y si hay muchos cinco, en 3 meses estará en el Congreso. Así que, a ver, animemos al doctor para que esté en el Congreso en Venezuela con todos los médicos. De verdad que, wow, mire los 5, doctor. Sí se anima, doctor, para estar en el Congreso. Claro, claro Qué que sí, maravilla. definitivamente. Ya lo No, y comprometimos sería, al y doctor para que realmente para esté. mí sería un privilegio regresar a Venezuela después de muchos años. Por allá yo conocí Venezuela hace unos 20 años quizás, y sí, conozco algunas ciudades. Estuve en Puerto Cabello, en Valencia, en Caracas, en, no sé si hay otro lugar que se me fue el nombre ahorita, pero he estado en otras ciudades más, en Venezuela. Dimeto, Quizás no fue Barquisimeto, hay otro. Otro Zulia, lugar muy Maracaibo. caliente. Oye, yo sé que hay lugares muy calientes en Venezuela. Qué Doc- maravilla, doctor. De De las verdad ciudades que, grandes. bueno, Ajá. sí. Doctor, por el, acá tiene alguna pregunta de Sí, Zaida Padoni que dice, un joven de 17 años comenzaron quimioterapia, cáncer en su fémur. ¿Cuál puede tomar? muy buena pregunta. Fíjense, he tenido experiencias fabulosas, fascinantes con el DNA en muchos casos de cáncer. Solo para, para ilustrar la respuesta, le voy a contar una historia. En el 2004 me llegó una señora desahuciada a consultar conmigo. Cáncer terminal de hígado. Los médicos le dijeron, usted tiene 3 meses de vida. La señora la llevó una amiga a consultar conmigo. Y ella me dijo a venir, pero mi amiga me obligó a venir. Dice que usted me puede ayudar. Ya solo me quedan 3 meses de vida. Yo le dije, pero no es obligatorio morirse, hombre, a los 3 meses. Usted por lo menos diga que no son 3 meses, que son más meses. Y empecé a darle así como ánimo, ¿no? Y a explicarle que el cáncer no se regaba, que se juntaba, que formaba colonias y que se juntaba para protegerse de cosas que no le gustaban, como los antioxidantes, las enzimas, las inmunoglobulinas, el oxígeno, las sustancias alcalinas, antioxidantes. Yo le hice una lista de todo lo que no le gustaba al cáncer. Le dije, ¿sabe qué voy a hacer yo? Le voy a saturar su cuerpo con todas las cosas que no le gustan al cáncer. Y la señora me dice, ¿y usted cree que tengo esperanza? Le digo, mire, vamos a hacer una cosa. Llévese 6 cajas, porque vamos a duplicar el tiempo de 6 cajas. Solo voy a vivir 3. O sea, imagínense que ella se había programado que solo iba a vivir 3 meses. Pero terminé con 6 cajas.
Lo interesante de esto es que yo no supe más. Me dijo que se iba a Guatemala a morirse y ya, y que había tenido un sueño antes de construir una escuelita para unos niños allá, niño de la calle, pero que ya Dios no le había permitido porque ya no tenía más tiempo. Se fue. 2014 me la encontré, 10 años después. Y me dijo, mire, usted no se dio cuenta, pero le seguí comprando sus cajitas. Y no me morí. Ahora tengo 3 escuelas para niños de la calle. 2024 me la volví a encontrar. Y me dijo, tengo 7 escuelas. Y no pienso morirme. Y he seguido con sus consejos de salud y aquí me tienen. Claro que los médicos que la habían desahuciado se asustaron porque creían que era un fantasma, ¿no? Yo también. Pero es un testimonio, uno de muchos que le puedo contar cómo realmente podemos ayudar. Así que con ese joven, de una vez, el DNA. Perfecto. Acá Ujú. también tenemos a la doctora Carla Green, que le dimos acceso para que abra su micrófono y pueda ella hablar la pregunta que quiera hacer. Adelante, doctora. Hola Doc, ¿cómo está? Qué gusto siempre poder escucharle. Gracias. Sí, Doc, verá, yo he tenido mucha facilidad tratando pacientes que tienen biotipos endomorfos, incluso mesomorfos, perdón. Pero con Sí, los ectomorfos es muy difícil porque me ha pasado que controlando alimentación, ellos bajan de peso, pero también sí se llegan a desactivar. Entonces, por ejemplo, sí tienen mucho miedo de utilizar SOS porque dicen yo no quiero bajar más de peso. He visto casos en los que no bajan de peso, pero sí como de grasa, ¿no es cierto? Pero lo importante y lo interesante es activarles, pero entonces yo lo que quiero es preguntarle, Doc, ¿qué recomendaciones me da en ese tipo de pacientes que son tan catabólicos, que consumen tanto, que no pueden dejar de comer porque si no desaparecen? Y cómo les sí, podríamos tratar? sí. Yo lo que digo es lo siguiente. Fíjese que he notado que aún el SOS en personas muy delgadas o que tienen un metabolismo quizás muy, muy acelerado o personas que dicen, no, no quiero bajar de peso. Yo quizás no le daría el SOS, pero sí utilizaría el DNA con ellos. Y he notado que algunas personas hasta logran mejorar su masa muscular y aumentar un poco más de peso, utilizando el DNA. Porque estos productos lo que hacen es como equilibrar el metabolismo. ¿Ok? Si necesita bajar, pues va a bajar de peso. Si necesita aumentar un poquito, pues va a aumentar. O sea, es como un equilibrador. Yo digo que logramos un equilibrio con el DNA. Perfecto, doctor. Aquí también tenemos a la doctora Aura Bastidas, que quiere hacer alguna consulta. Claro, adelante. Gracias, muy buenas noches. Un Buenas gran placer. noches. Gracias. Doctor, bueno, yo me estaba escribiendo la pregunta. em, un paciente, yo tenía la inquietud con un paciente en enfermedad renal crónica, estadio 5. Ya obviamente tiene indicación de hemodiálisis, pero él Sí, se niega completamente a usar la hemodiálisis y no quiere y se está complicando. Entonces yo pensaba en el uso del DNA, pero me preguntaba si debía hacerlo a dosis, a menos dosis e ir aumentando en la medida que él vaya respondiendo, o qué me recomendaría usted con su experiencia, por favor. muy bien. Fíjese que eh, en la espirulina hay un Ujú, compuesto que ayuda ujú, mucho como a desintoxicar, como a limpiar los riñones. ¿Ok? ujú. Y yo he utilizado mucho la espirulina que viene en el Celium Power. Y he Ok, notado que con ese producto, que es el apicocianin ¿verdad? De la espirulina, es ujú, un antioxidante poderoso que tiene la capacidad hasta como de limpiar las nefronas, los claro. túbulos de las Ujú. nefronas, en los La pirámide riñones. de Golgi. Sí, Ujú, ha mejorado. He visto casos increíbles que he visto cómo la persona aumenta su función renal, el porcentaje de nefronas que estén trabajando,
y los médicos se quedan sorprendidos. Y hasta he visto Amén. personas que ya están en hemodiálisis, que empiezan Exacto. a utilizar estos productos y hasta se van de vacación 2 semanas sin hemodiálisis y regresan y se sienten bien Ujú, todavía. ¿Sí me entiendes? ujú. He visto Sí, casos sí. sorprendentes como eso. Yo no tendría ningún problema en recomendarle que le dé el DNA completo en las dosis normales a la persona que está La como... dosis normal. Bueno, como- él Sí, actualmente está ingiriendo 1000 cc diarios y elimina entre 1200 porque él tenía edema bipalpebral sí, y corporal. Ya ahorita no lo tiene, tiene mucha emaciación muscular, sarcopenia, sí, pérdida de fuerza, porque él es diabético, tiene como antecedente muchos, más de 20 años de diabetes e sí. hipertensión no Y estuvo controlada y utilizando llegó. medicamentos, ¿verdad? Metformin por muchos Estaba, años. sí, pero ya ni siquiera la insulina la necesita. De verdad No, está ya no la bastante necesita debilitada. porque todo se recicla. Usted sabe que el Sí, diabético señor. después de muchos años, la misma insulina empieza a reciclar y más bien el Eh, riesgo que tiene es quedarse sin azúcar en la madrugada. Exactamente. Ujú. Entonces, ese es el tema. Y entonces mi interrogante era esa, porque como él Sí, ya no filtra igual, aunque comenzó por el uso de unos biodetonantes ortomoleculares que estoy trabajando con él, sí, comenzó a eliminar líquidos. Yo dije, y en eso me llega esta herramienta, o sea, nos llega Celion a la mano. sí. Entonces, mi pregunta era esa, pues si comenzaba con menos cantidad de líquidos. Yo le daría por una semana la dosis Ajá. normal y lo Con el observaría. DNA, con el DNA, DNA, dosis normal, DNA, ¿ok? Yo le daría la dosis normal, comenzaría la primera semana y observaría sus cambios, ¿ok? Y ajustaría la dosis si es necesario después de observar por una semana. Es lo que ok, yo haría. yo pensaba Ujú. al revés, que hacerlo como con más sutileza por el tema de los líquidos, la concentración que no está No, 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 filtrando no los le tenga temor, porque yo creo que con la cantidad de No, no, antioxidantes, después de sí, haberlo oído, ya terminó de lo que quería era como confirmar con su experiencia. Y de verdad, claro, muchísimas sí, porque gracias. yo le digo, por la experiencia que yo tengo, yo lo he utilizado con Ujú. personas que están en enfermedad crónica renal, que ya están a punto de diálisis, que se libran de diálisis, ¿ok? Y he Lo está, notado mire, en personas que tiene ya están en hemodiálisis que se han atrevido a irse hasta 2 semanas sin diálisis o más de vacaciones y regresan y se sienten muy bien. Imagínese usted. Él Ujú. no quiere y tiene urea por encima de 100, urea, creatinina casi en 7, tiene hemoglobina en Imagínese, 6 imagínese que importante. en Uy, la semana que está usted empiece necesitado. con el DNA, usted note cambios en la urea y la creatinina, entonces usted va a decir, wow, Excelente, ¿verdad? Eso excelente. sería fascinante. Sí, señor. ¿Ok? Amén, Ok. Ok, amén. Así que, muchísimas gracias. sí. Doctor, Gracias. hay unas preguntas acá interesantes que hablan sobre que si es importante previamente desparasitar a un paciente. Sí. Siempre. Bueno, ese es un tema interesante, muy interesante. Fíjense, nosotros no tenemos como tal un desparasitante, pero la desparasitación sí es muy importante, ¿no? Posiblemente en algún momento yo les estaré ofreciendo algún desparasitante, este, a base de plantas, de vegetales. Por ahora no lo tenemos, pero lo que sí tenemos aquí son productos que mejoran la flora intestinal, tanto el Celium Power, eh, prácticamente el Munotí y el Neurocel mejoran la flora intestinal. Y eso es muy importante para equilibrar el ambiente intestinal. No tenemos un desparasitante, pero yo diría que sí. Vale la pena la desparasitación, por lo menos cada 6 meses, ¿no? Perfecto. Ujú. También preguntan sobre una persona que padece de espondilitis. ¿Qué se recomienda? Bueno, la espondilitis, como tal lo dice el nombre, es una inflamación, ¿verdad? A veces le llaman espondilitis anquilosante. Un día me llamó un señor y me dijo, doctor, estoy angustiado, ¿qué te pasó, Leo? Me acaban de diagnosticar espondilitis anquilosante. Y yo le dije, ¿Tú sabes qué es eso? Y me dice, no. Y le dije, ¿para qué te preocupas? El espondilitis es un problema de inflamación, ¿ok? Por las vértebras o la cadera y cosas que le causan mucha rigidez a las personas.
mucho dolor, eso es oxidación, ¿ok? Oxidación. Y con antioxidantes podemos corregir todo tipo de itis que usted se puede imaginar, principalmente el astaxantin, que es un potente, potente antiinflamatorio, este, em, mejor que cualquier prostaglandina o cosas que antiinflamatorias que usted puede encontrar. Perfecto. Ujú. Doctor, el doctor Agustín Guispe dice, doctor, tengo para la EPOC, tengo un paciente un familiar y necesito ayudarle de verdad. Qué buena pregunta. ¿Quién fue que comentó de su mamá que padecía de POC? Y fue sorprendente cómo mejoró la señora. Hemos visto varios casos aquí en Celión de EPOC, personas que no podían respirar, que se ahogaban. Me tocó una señora aquí en el Valle Alto de Victorville, aquí en California. Su última receta del médico fue un tanque de oxígeno, ¿no? Una mascarilla, un tanque de oxígeno y una silla de ruedas. Eso fue su última receta. Llegué yo con los productos hace varios años y le dije, mire, va a empezar a utilizar estos productos. Su oxigenación va a mejorar. Usted se va a empezar a sentir mejor. Pero por favor, levántese de esa silla y camine. Me dice, me ahogo. Yo no puedo caminar. Le digo, pues llévese el tanque conectado, pero camine algo. Muévase. A los pocos días me llamó su hija y me dijo, mi mamá no para de caminar. Ahora ya le da como 5 vueltas a la cuadra. Ahí va con el tanque, ¿no? Dando la vuelta. Y le digo, pues ahora lo va a hacer sin tanque. Y continuó. Y esa señora completamente recuperó su función respiratoria, a pesar de que ya le habían diagnosticado un tanque de oxígeno permanente. Así que, doctor, con confianza, empieza a darle el DNA a esta persona, satúrelo de antioxidantes y usted verá los resultados, cómo mejorará la oxigenación de este paciente. Excelente. Bueno, estoy aprendiendo muchísimo sobre la salud. Por acá Valentina nos comenta de que tiene un diagnóstico con un paciente de cirrosis hepática. Sí, bueno, la cirrosis lamentablemente es un estadio ya como de degeneración, pero todo comienza con una inflamación, con un problema de hígado graso, acumulación de colesterol y de bilis y de ácidos grasos, triglicéridos acumulándose en el hígado que empiezan a destruir, a dañar los hepatocitos. El hígado tiene la ventaja de que es un órgano muy noble y que tiene una capacidad de regenerarse mucho más grande que quizás otros órganos del cuerpo. Yo he tratado a muchas personas también con hepatitis o cirrosis en algunos casos, que son diferentes, ¿verdad? Porque la hepatitis por una infección, pero al final puede terminar en una hepatitis, en la muerte y en la formación de puro tejido fibroso en el hígado. Yo no sé cuánto podremos ayudar a esa persona, pero yo igual le daría el tratamiento, sin andar, ¿cómo se dice? Pensándolo mucho. ¿Cuál? ¿El DNA? Que el DNA, claro que sí, el DNA. Perfecto. Ujú. Aquí Eva ¿Qué te nos parece? pregunta. Por aquí hay una pregunta que escriben por aquí en el chat. Para la intolerancia al gluten, doctor, ¿cuál es el? Sí, bueno, la intolerancia al gluten lo que está diciendo es que la persona pues tiene eh, casi, es mala digestión, ¿no? Es una intolerancia o le causa algún tipo de alergias alimenticia, el gluten a las personas. Muchos somos intolerantes al gluten. Para empezar, pues, dejar de comer gluten. Y para terminar, utilizar nuestros productos para mejorar la digestión y la absorción de los demás nutrientes que sí necesita nuestro cuerpo. O sea, ¿Cómo sería puedo, el DNA. DNA siempre. DNA? Perfecto. Ujú. Doctor, ¿cómo se puede regular el hipotiroidismo? Sí, Una persona que sufre. el hipotiroidismo, pues también es un asunto de desactivación en la producción de la hormona tiroidea.
¿ok? Y Natalia quiere preguntar algo. Ese hipotiroidismo, esa carencia en la producción de la hormona tiroidea, eh, a veces es por una enfermedad autoinmune, como Hashimoto, una inflamación. En algunos casos, la persona tenía una glándula muy hiperactiva, tenía hipertiroidismo. Vinieron los médicos y le dieron yodo radioactivo y le mataron la glándula y ahora depende de la levotirosina, que es la hormona tiroidea de por vida. Pero si no le han dado ni yodo radioactivo, si no es que ha tenido tumor o nada de eso, yo he notado grandes cambios en personas que tenían desactivación de la glándula tiroides con el DNA. Hay muchas señoras, muchas personas que han tenido unos cambios increíbles para mejorar la función en la producción de hormona tiroidea con el DNA. No sé cuál sea el caso o cuál es la raíz principal del hipotiroidismo que tenga este paciente, pero he notado cambios increíbles en muchas personas con hipotiroidismo con el DNA. Excelente, excelente, doctor. Hay muchas preguntas en el chat, pero yo creo que ya la hora, pues ya estamos Sí, casi se nos fue el terminando. tiempo, pero Eh, espero que estos, como les dije, gracias que se interesaron. Si preguntan es porque hubo interés en el tema. Gracias por su excelente. atención, gracias porque pusieron atención y no se durmieron. Vamos a responder una última pregunta que Sí, me parece interesante. Ahí dice Manuel Weiss. Por favor, lo puedes leer. Eh, Yo tomo astaxantina 1200 miligramos ok. con omega 3, DHA más EPA, pero observo que su producto tiene 30 miligramos. ¿Qué conveniente cree usted que sea la dosis que uso junto a nicotina ribosica 300 miligramos? Gracias. Ok, eso. Sí, muy bueno. Miren, hay varias combinaciones. Imagínense que mi producto, con el que yo le he dado la vuelta al mundo, cada cápsula lo que contiene son 4 miligramos de astaxantin y eso es increíble. ¿Ok? Y yo recomiendo 2 o 3 cápsulas al día, que es poco, es quizás 12 miligramos. En este producto tenemos obviamente mucho más que esa cantidad. Eh, lo que sucede es que existe en el mercado astaxantin sintético que le venden a usted de muchos miligramos, pero no es de Hematococcus pluvialis. Hay que tener cuidado de la fuente, ¿ok? Porque no todo lo que es astaxantin es orgánico, ni tiene el efecto antioxidante si no viene de Hematococcus pluvialis, ¿ok? Eso es bien importante, porque sí existe el astaxantin sintético que lo utilizan para los cultivos de los peces, los camarones, los salmones, para darles color, ¿ok? Nada más, pero no tienen el efecto antioxidante. Excelente, doctor. Bueno, agradecemos su participación el día de hoy. Gracias por el cumplimiento, doctor. Nosotros también estamos cumpliendo para ese gran Congreso de Médicos y Especialistas en Salud acá en Venezuela, conjuntamente con nuestro colega Eduard Gómez. Estamos haciendo un trabajo extraordinario para que aproximadamente para el mes de julio podamos tenerlo usted acá en Venezuela con aproximadamente 500 médicos. Quiero saber si Edward quiere complementar parte de esta información. Abre el micrófono. El micrófono, Edward. Qué pena, estaba leyendo. Hay una pregunta ahí, José, dice, su mamá tiene líquido en el brazo. ¿Qué le recomienda, doctor, para terminar con las preguntas? Y vamos a hacer una información luego. Sí, Adelante, doctor. bueno, yo ahora, hoy por hoy, ustedes se darán cuenta que le di énfasis al tratamiento con el DNA, básicamente para tratar las causas que originan todos esos trastornos. Me he llevado la sorpresa de que aún las enfermedades de origen desconocido o esas idiopáticas que conocemos en la medicina mejoran cuando utilizamos el DNA. Puede ser que unas personas tendrán resultados más rápidos, otros más lentos, pero lo que sí les puedo decir es que todos notarán cambios bien positivos en su salud cuando los utilizan. Son productos que se pueden utilizar siempre.
Son productos que lo puede utilizar todo mundo, desde los niños ya podemos utilizarlos, hasta adultos mayores. Y son productos que no pasan ni pasarán de moda, porque son nutrientes que están a nuestro alcance. Así que con confianza, désenlo a todo mundo. Bueno, gracias, doctor. Ahora sí, hemos llegado al final de esta exposición por el doctor científico Daniel Quirós. Quiero extenderle la invitación que no se queden con esta información, compartan a sus colegas, a todos los médicos, enfermeros de la salud. Y de esta forma, hubieron más de 70 médicos, doctor, en la sala. De verdad que Sí, los felicito a todos por estar en esta conferencia, pero el día miércoles el doctor, por supuesto, irá avanzando. O sea, ¿qué más hizo? Porque hay algo que me llamó a mí la atención particularmente de retroceder el metabolismo a 20 años. ¿Cómo lo hizo el doctor? Para la próxima semana el doctor estará hablando también acerca de eso y mucho más, hasta llegar al Congreso donde pues visualizamos 500 médicos vestidos de blanco. Eso sería increíble y una buena noticia para todo Venezuela, de verdad ayudar a muchísima gente, a muchísimas personas allá en Venezuela. Así que, doctor, muchísimas gracias por el espacio, gracias mi querido José, gracias a todos los médicos que se conectaron esta noche. Entonces estaremos el miércoles atentos. Cualquier pregunta también pueden hacerlo en el chat. Haremos llegar esas preguntas al doctor Quirós y de esa forma el día miércoles estaremos nuevamente a la misma hora por el mismo canal para que todos ustedes inviten a todos sus colegas. Muy buenas noches, ha sido un placer para todos. feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.